¿Qué tal amigos? En este episodio de Blog de la Fe vamos a ver cómo podemos tornar fáciles las relaciones difíciles. Y lo haremos a través de un libro que les recomiendo que se llama Cómo tratar con personas difíciles, empezando por mí. No te lo pierdas. Este libro asegura que todos tenemos que tratar con personas difíciles y tarde o temprano tenemos que afrontarlas, no para humillarlas, sino para ayudarles, no para decirles que nosotros estamos bien y ellas están mal, sino para llegar a ese acuerdo al cual nos puede llevar el diálogo, pero sobre todo la caridad y la misericordia. Y lo primero que nos dice es que tenemos que saber que la persona difícil tal vez es muchísimo más bondadosa que nosotros. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ella causa reacciones que no les gustan a los demás. Se da cuenta que tal vez no puede controlarse. Se da cuenta que por donde va la gente se enoja o tal vez que no sabe entenderse o que no se dé a entender. Y entonces también es capaz de ser más bondadosa, es decir, de comprender más las limitaciones de los demás. Piensa si esta persona difícil puede también tener ese aspecto de bondad que cuando te cuesta un aspecto de ella no ves porque no nos gusta, pero tal vez detrás de tantos defectos o detrás de esas cosas que te molestan esconden también muchísimas cualidades y virtudes que tú puedes aprender a ver, pero más hermoso todavía, puedes enseñarle a ella a descubrirlas. La segunda manera que nos dice este libro que podemos utilizar para lograr tornar fácil una relación difícil es la empatía. Y dice la autora que la empatía es la delicadeza del alma. La empatía puede definirse como la capacidad de experimentar con la debida comprensión los sentimientos y las ideas de otra persona poniéndose en su lugar con toda honestidad. Empatía es empatar los corazones. Empatía es poner mi corazón en el tuyo y entonces intentar entender por qué reaccionas así. Intentar comprender por qué me tratas así. Intentar comprender por qué te desesperas. Intentar comprender por qué te enojas. Cuando uno es empático, uno intenta descubrir las cosas no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de la persona que las suscita. ¿No es cierto que cuando tú te equivocas tienes 1000 razones para explicar por qué te equivocaste? La empatía es ayudarte a ti a descubrir esas razones de la otra persona. Y entonces, cuando uno conoce esas limitaciones, uno puede justificar mejor y puede ayudar a la otra persona a resistir más esas limitaciones. Por ejemplo, si tú conoces que la persona que tal vez te agredió en el tráfico viene de haber visitado a su papá que lleva meses enfermo en su casa y lo ha tenido que cuidar durante semanas, tal vez durmiendo poco, tú vas a entender por qué reacciona así. Pero la persona empática, antes que emitir un juicio, intenta comprender desde el corazón de la otra persona. Si te toca tratar con una persona difícil y tienes una relación difícil, intenta ponerte en sus zapatos, intenta juzgarlo todo desde su experiencia, desde su vida, desde sus circunstancias y vas a ver cómo el juicio va a ser completamente distinto. ¿Por qué reaccionamos tan duramente frente a una persona difícil? Aquí la autora nos invita a preguntarnos lo siguiente. Cuando tratamos con esta persona nos vienen ciertas heridas, nos vienen ciertos recuerdos, se acelera nuestro corazón, nos ponemos nerviosos, comenzamos tal vez a sudar en nuestras manos, nos entran escalofríos. ¿Qué sucede cuando llega una persona que consideramos difícil? Y nos hace preguntarnos lo siguiente. ¿No será que esta persona te trae recuerdos de tu infancia, tal vez de momentos complicados que viviste, tal vez de algún abuso que sufriste o tal vez simplemente de algún maltrato? Y entonces la culpa no es tanto de la otra persona, sino de las experiencias que tú has acumulado. Y tus heridas te hacen ver al otro a través de esas heridas. Pero no significa que la otra persona te quiera tratar mal o esté haciendo algo para fastidiarte. Significa simplemente que te trae recuerdos dolorosos que aunque no sean conscientes, existen ahí. Y cuando uno descubre esas heridas, en primer lugar, puede curarlas, porque no hay peor herida que la que uno no sabe que tiene. Pero en segundo lugar, va a ser más misericordioso con la otra persona, porque se va a dar cuenta que no necesariamente su actitud es en contra de mí, o que no necesariamente está fatal lo que hace o cómo lo hace, sino que tal vez soy yo quien lo interpreta así. Y entonces podemos tener un escalón más
para poder transformar una relación difícil en una relación muchísimo más fácil y llena de misericordia. Gran pregunta. Si alguien se equivocó, ¿le voy a guardar rencor eternamente? Pues fíjate que si lo haces, la primera que va a salir perjudicada es tu persona, no la persona de la que se equivocó. Cuando alguien te ofende, cuando alguien tiene un error, cuando alguien hace algo que te molesta, la manera de reaccionar para poder salir adelante tú es el perdón. Perdonar no es fácil y hay cosas muy complicadas como puede ser tal vez una infidelidad matrimonial, pero perdonar es siempre el camino para suavizar las relaciones. La primera relación contigo mismo, pero después también con los demás. Cuando somos personas rencorosas, nos convertimos en personas amargas. El rencor no hace sino generar precisamente reacciones que rechazan a los demás, que los juzgan y que son demasiado severos con los otros. Aprende a perdonar, pero no es fácil. Aprende a perdonar desde Cristo, ese hombre Dios que perdona todo, del todo y a todos. Y vas a ver cómo tu corazón estará más preparado para poder tratar con cualquier persona, incluso aquellas personas que hoy en día piensas que es imposible de tratar. Finalmente, la gran pregunta, ¿cómo puedo ayudar a una persona difícil? Y lo más importante es dialoga. Ponte a platicar con esta persona, exprésale lo que tú sientes, no con un juicio. No le digas, tú eres una persona cruel, sino dile, yo me siento maltratado cuando reaccionas así o asá. Y aprende a dialogar. Y desde el diálogo vas a encontrar precisamente ese conocimiento, esa empatía y esa realidad de la otra persona. Dialogar no significa que yo voy a venir a imponerte mi posición, ni te voy a decir en qué estás mal de verdad. Dialogar significa conocerte, dialogar significa comprenderte. Y ese es el terreno del cual vamos a poder comenzar a edificar una relación de amor como Jesús nos pide que tengamos. Pero si no estás dispuesto a amar, va a ser imposible. El amor conlleva sacrificios, el amor conlleva tal vez dejar detrás algunos juicios que yo creía que eran muy ciertos, pero que cuando los veo desde el amor se convierten en nimiedades. Busca amar a esta persona, dialogando con ella, ayudándola, motivándola y poniéndote desde su realidad para ayudarle a superar los problemas, defectos o heridas que tal vez ella también esté experimentando. Hay muchas personas que necesitan de ti. No les cierres las puertas simplemente porque se te hacen difíciles. Tal vez Dios quiera curarlos y quiera llevarlos al cielo a través de ti. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.